Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video les voy a compartir la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Venimos a personalizado y vamos a cambiar nuestro sistema de unidades. Posterior alzado y croquis. Ya, en este croquis vamos a trazar dos rectángulos de X distancia y vamos a darle condiciones. Vamos a decirle que los dos anchos sean iguales y lo mismo el largo, que sean igual. Además necesitamos que nuestros centros sean de forma horizontal. Ya. Ahora sí les damos las medidas correctas. Necesitamos que de separación sea de 1 pulgada en cada extremo. Colocamos 1 pulgada en cada extremo. Y de alto es de 2 pulgadas y de ancho de 0.40. Ya. Eso sería todo. Venimos a operaciones, extruir saliente y vamos a proceder a extruir una distancia de 2 pulgadas y aceptamos. En los extremos necesitamos realizar un redondeo. Venimos a redondeo y vamos a seleccionar un redondeo de 1 pulgada, porque de ancho tiene, de largo perdón, tiene 2, entonces 1 pulgada y 1 pulgada. O a su vez podemos seleccionar redondeo y venimos a redondeo completo para que no nos quede la marca de la mitad. Entonces seleccionamos las caras y aceptamos. Ya, ahí está nuestro redondeo. Ahora necesitamos realizar un orificio, entonces para ello venimos a croquis y vamos a dar la circunferencia de 1 pulgada de diámetro. Entonces colocamos 1 pulgada de diámetro y la distancia es de 1 pulgada. Ya, venimos a extruir corte y extruimos por todo. Ya, ahí ya tenemos la parte izquierda de nuestra pieza. Ahora vamos a la derecha. Para ello venimos a geometría de referencia, plano, y seleccionamos el plano alzado. Esta separación es de 2.5. Invertimos y aceptamos. Control 8 para posicionarnos y vamos a realizar un croquis. De igual forma vamos a trazar dos rectángulos de X distancia. Y damos las condiciones que necesitamos, que sea de forma vertical con respecto a los centros y de ancho de igual manera y largo. Necesitamos que estos sean de forma igual y de largo igual. Ya, ahora sí damos las medidas correctas, que es de .40 y de 2 pulgadas. Ya, a ver, aquí necesitamos desplazar y necesitamos que tenga un ancho de .10. Entonces damos la medida correcta con nuestro origen. En este caso sería de .05. Ya, revisemos porque aquí es de 1. Ya, ahí está de forma correcta. Lo mismo, venimos a operaciones, extruir saliente
y vamos a invertir de 2 pulgadas de extrusión y aceptamos. Ya, ahora sí procedemos a realizar nuestro redondeo. Seleccionamos las caras y aceptamos. Una vez que ya tenemos finalizado nuestro redondeo, el siguiente paso es realizar estos orificios de 1 pulgada y 1.20. Entonces para ello venimos a la cara croquis y realizamos una circunferencia. Esta circunferencia es de 1 pulgada, damos la medida correcta, 1 pulgada, y de separación es de 1 pulgada y aceptamos. Ya operaciones, extruir corte, y vamos a extruir solo hasta el siguiente y aceptamos. Ahora en el siguiente necesitamos una extrusión de un diámetro de 1.20. Croquis, control 8, trazamos una circunferencia. Esta circunferencia es de diámetro de 1.20 y damos la medida correcta de 1 pulgada. Ya, y aceptamos. Ahora sí necesitamos venir a operaciones, extruir corte y hasta siguiente. Revisamos, está de forma correcta, aceptamos. Ahora vamos a utilizar la operación recubrir para flexionar nuestros elementos. Entonces recubrir, seleccionamos las dos caras y nos sale esta opción de perfil que se distinguen por este punto plomo. Entonces giramos y vamos revisando en donde queremos que se coloque. En este caso necesito que suba. Ya, ahí está de forma correcta y aceptamos. Una vez que ya tenemos la operación de recubrir, procedemos con el siguiente. Lo mismo, venimos a recubrir, seleccionamos las dos caras y vamos a proceder a trazar nuestro perfil. Entonces ahí está de forma correcta y aceptamos. Revisamos y eso sería todo. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.